Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron pues donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Queridos hermanos, después de haber celebrado la fiesta del bautismo del Señor, nos encontramos precisamente en el tiempo ordinario, un momento que la liturgia nos presenta para aprender a caminar de la mano de Jesús. En este segundo domingo del tiempo ordinario, el esquema de lecturas que hemos escuchado nos presentan, por una parte, el llamado de Dios y por otro, la respuesta del hombre. Esto es claro si observamos y atendemos la lectura del Antiguo Testamento que hemos escuchado como primera lectura. En este caso, el primer libro de Samuel nos presenta precisamente la vocación de este hombre, el llamado de Samuel antes de haber recibido la revelación. De hecho, este texto en su mayoría ha sido escrito por el mismo autor, por Samuel, aunque después tendría intervenciones y redacciones posteriores. Sabemos que en los libros de Samuel confluyen tradiciones antiguas, leyendas orales y diversos temas que nos son contados a través de una historia lineal, es decir, a través de una cronología de la vida de sus personajes. Esta comienza con el final de la época de los jueces y la vocación de Samuel, y termina con el final de la monarquía de David. El objetivo de este libro es ensalzar precisamente la figura del rey, como forma de atestiguar el gobierno y la presencia de Dios que camina con nosotros. Esto debe ser muy claro para cada uno. Dios no se olvida de nosotros. Es más, busca la forma de caminar a través de nosotros. Así, por medio de estos personajes, se nos ayuda a entender este tránsito desde la época de las leyendas hacia el tiempo de la historia. Y Dios no es solo para el tiempo de los mitos o de las leyendas, sino que está con nosotros. Así, en medio de la noche, Samuel es llamado en medio de sus sueños para ser un testigo, un servidor de Dios. En medio de la tranquilidad del descanso, escucha una voz que le dice: «Samuel, Samuel». Es decir, Dios tiene de antemano una tarea para cada uno de nosotros. Pero esta tarea requiere que cada uno, en primer lugar, esté dispuesto a vivir esa vocación, ese llamado, esa tarea que Dios nos propone. Y por otro lado, que esté dispuesto a sumarse a ese proyecto. Dios no está ni se impone por encima de nuestra libertad. Por eso la vocación
no determina lo que somos, no determina lo que hacemos. Nuestra vocación no es un destino, sino una invitación de Dios a colaborar con Él. Por eso nos llama a cada uno por nuestro nombre. En este caso, vemos que llama a Samuel por su nombre. Y él, sin saber qué voz es la que lo llama, acude con Elí. Y él, con mucha tranquilidad, le dice: yo no te he llamado. Muchas veces en nuestra vida nosotros acudimos con esa inquietud que reconocemos de Dios, sin saber que es Dios mismo quien nos va hablando, ante diferentes instancias. Ojalá todas ellas fueran igual de honestas que Elí, porque muchos en medio de nuestra inquietud y de nuestra incertidumbre, incluso de nuestra búsqueda religiosa, se valen de eso para utilizarnos, para oprimirnos, para violentarnos. Elí, como es un servidor de Dios, con mucha honestidad, admite que él no lo ha llamado. Y eso le da tanto a él como a Samuel la clave del asunto. Ha sido el Señor. Por eso le invita a que deje a un lado su inquietud y le pregunte a Dios qué quiere de él, que él está dispuesto a cumplir su voluntad. Así, Samuel, ya dispuesto en su habitación, escucha de nuevo la voz de Dios que le llama: Samuel, Samuel. Y él responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso, ante la voz de Dios tenemos siempre que estar atentos y dispuestos, porque no sabemos las grandezas a las que nos invita. Por eso, precisamente, es que la grandeza de Dios nos fascina, porque es siempre una novedad, pero no una novedad que nos introduzca en el miedo o en la incertidumbre. Es una novedad que fascina, que nos llama a seguirlo, como la que observamos en el Evangelio. En este texto del Evangelio de San Juan que hemos escuchado, vemos en esta primera escena que Juan se queda en el desierto para entregar a los primeros miembros de la Iglesia a Cristo, es decir, al pueblo que nace a través del bautismo de la conversión, al Dios que ha sido reconocido por el Padre como constructor del reino y puente de salvación. Además de que no se fue corriendo a las ciudades anunciando que el Cordero de Dios había llegado, porque él sabía que serían sus palabras y sus obras las que anunciarían y testificarían la identidad de Jesús. Frente a él, 2 de sus discípulos quedaron fascinados. Jesús les pregunta: ¿qué buscan? Les propone, pues, la fe. Reconoce en ellos este movimiento que viene de Dios. Reconoce que son conscientes de su llamado. Y ellos responden que quieren encontrarse con Él, que quieren seguirlo. Hay un encuentro decisivo con Cristo que los transforma y que los hace nuevas personas. De hecho, cada uno de nosotros debería tener en su vida una experiencia transformadora de Dios que nos haga rocas, es decir, solidez, firmeza, para que sobre ella se ancle, se establezca, se funde el anuncio de la vivencia cristiana, es decir, el anuncio de que Cristo ha venido a salvarnos. ¿Y en qué reconocemos esa certeza? En que en primer lugar nosotros lo hemos encontrado y nos ha salvado. Esa es la solidez en la que se funda nuestra iglesia. Por eso la transformación del nombre de Pedro, precisamente designando
eso, que sobre esta experiencia de encuentro se sostiene la Iglesia y su tarea de evangelizar. Por eso San Pablo en la carta a los Corintios, escrita entre los años 53 y 55, mientras Pablo estaba en Éfeso, nos invita a abandonar la división y buscar la unidad en Cristo. No somos de Pablo, no somos de Pedro, no somos de Apolo. Somos de Cristo. Y entonces es claro que todo lo que nos lleve a la división constituye un obstáculo para la vivencia cristiana. Por eso, los pecados contra el sexto mandamiento no tienen tanto que ver con la pureza, sino con la idolatría. Es decir, tenemos que cuidar nuestro corazón de que no se separe de Dios. Todo nuestro ser, incluso nuestro cuerpo, debe ser para Dios. Por eso, retoma San Pablo en esta lectura que hace de la división el sentido de la santidad que encontramos en el Antiguo Testamento. Kadosh significa exclusividad, estar separado, estar apartado. Algo santo es algo que se reserva para Dios. Y en este sentido, los pecados de los que habla esta carta a los Corintios implican una especie de incapacidad para vivir precisamente como separados y como elegidos del Señor. Es decir, constituye un obstáculo para vivir nuestra vocación. Por eso, la invitación es a quitar todo eso con el poder de Cristo, a hacernos uno en su amor, en su espíritu, y así ahuyentar de nuestra vida y de nuestra comunidad todo pecado. Precisamente porque nuestra vida es hogar de Dios, nuestra comunidad es su morada, somos su familia, y por eso tenemos que vivir como hijos de Dios. Así, nuestra respuesta definitiva a la llamada de Dios, a la vocación, no puede ser otra sino la del Salmo 39, que nos invita a reconocer que aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Pidámosle en esta semana que comienza al Señor que nos ayude a esperar en Él con gran confianza, a reconocer que quiere de nosotros una vida que se entrega por Él y por los demás, y que anunciemos a través de nuestras obras su amor y su justicia, para que así podamos cada día de nuestra vida cumplir su voluntad. Que así sea.